Bueno, yo soy peruana. Empiezo diciendo, yo soy peruana, soy antropóloga. Ahorita la ciudad donde estoy está lloviendo, entonces la señal podría fallar, pero por eso voy a apagar. Bien, como ustedes visualizan mi pantalla, ¿verdad? Ya, gracias. Sí, sí, la vemos, muy bien. Ok. El título de mi investigación es Enfoque de género en el currículo educativo peruano, análisis del discurso parlamentario. Bien, esta investigación fue parte de mi máster en conflictos interculturales. Y bien, un poco para contarles el contexto del tema, ¿no?, que elegí para investigar, es que de lo que se trata en específico es de un análisis de una sesión de interpelación que se hizo a una ministra de Educación en Perú en el año 2019, en mayo del 2019. ¿Y por qué es importante? Porque justamente en este periodo de gobierno, en Perú tuvimos elecciones presidenciales en el 2016. En este periodo de gobierno que debería durar 5 años, fueron vacadas, fueron censuradas 4 ministros de educación, ¿no? Entonces, ella venía siendo la quinta que estaba pasando por una sesión de interpelación, justamente por el tema del enfoque de género en el currículo educativo peruano. Si bien es cierto, este enfoque de género ya existía en el currículo educativo peruano, era necesario seguir garantizando su funcionamiento, ¿no? Entonces, a pesar de que anterior a esta sesión de interpelación por enfoque de género propiamente, hubieron otras sesiones de interpelación que también hablaron sobre el enfoque de género, nunca había sido como el tema principal de la moción de interpelación, sino que en anteriores interpelaciones hubieron otros temas, ¿no? Otros eran los temas que movilizaron en realidad. Y el enfoque de género era como un tema complementario, subsidiario, ¿no? Con excepción de esta oportunidad, ¿no?, donde sí fue el tema central de discusión. Bien, como les decía, ¿no?, planteado por el Partido Popular, Partido de Fuerza Popular. Este partido es el partido de Fujimori. Bueno, muchos de ustedes quizás que no son peruanos saben quién es Fujimori, de hecho. Como les decía, esta moción de interpelación, ¿por qué fue presentada por este partido? Este partido, de hecho, de línea ultraconservadora, fue presentado por la aparición de unos links de contenido sexual en textos escolares de tercero y secundaria. O sea, ese fue lo que movilizó, ¿no?, la presentación de esta moción de interpelación. Y estos links como expresión de la aplicación del enfoque de género en el currículo escolar, ¿no? De ahí que el tema del enfoque de género fue lo principal, ¿no? Como les había dicho ya, era la interpelación a la quinta ministra de Educación del mismo periodo de gobierno. Entonces era importante, ¿no? El objetivo de la investigación, ¿cuál fue? Justamente analizar los marcos de significado de los parlamentarios a legitimar sus ideas sobre la política del enfoque de género en el currículo educativo nacional y explicar cómo en ese proceso se manifiesta la polarización de posiciones, ¿no? Ese era el objetivo que había planteado. ¿Cómo realicé la investigación? La investigación la realicé en plena pandemia, de hecho, de abril a noviembre del 2020, de un universo de 54 intervenciones que realizaron los congresistas que participaron en esta sesión de interpelación, todas ellas colgadas por el Congreso de la República en una página de YouTube. De estos 54 intervenciones, ¿no?, divididas en diferentes videos cortos que aparecían en la página oficial del Congreso. Seleccioné 29 discursos parlamentarios en base a estos criterios que pongo aquí, ¿no? Los discursos de los parlamentarios que realizados en la misma sesión de interpelación, ¿no? En el mismo hemiciclo del Congreso. O sea, no estuve interesada, no elegí los pronunciamientos que hicieron en medios de comunicación después de la sesión de interpelación o los que hicieron fuera de las salas del hemiciclo, sino los que fueran realizados en la misma sesión de interpelación. Los segundos fueron discursos sobre la política de
la política del enfoque de género. Si bien es cierto, de esos 54 pronunciamientos que hicieron los congresistas, solo 54 tomaron la palabra, hablaron de muchos temas que no estaban vinculados con el enfoque de género, infraestructura educativa, diversos temas, ¿no? Yo, evidentemente, en función al objetivo de la investigación, me ceñí en los que tengan que ver con la política del enfoque de género, ¿no? Y que pertenecieran al género discursivo oral, o sea, que fueran pronunciamientos, intervenciones hechas por los congresistas de manera oral, ¿no? Porque también se presentaron, en esta sesión se presentó documentos escritos, ¿no? Videos incluso que no fueron tomadas en cuenta, sino solamente estos. A partir de estos 29 discursos parlamentarios que ya tenía seleccionado como mi corpus, analizar, se realizó una codificación selectiva. Esta codificación constó de algunos pasos, ¿no? Lo que primero se hizo fue una primera codificación, luego la conformación de subcategorías, y para finalmente conformar categorías centrales o mayores, ¿no? Estas categorías centrales o mayores fueron seleccionadas en función de la frecuencia con la que aparecían en los discursos, de la intersección o transversalización que tenían en las otras categorías de los discursos analizados y en el poder explicativo que tenía sobre el enfoque de género o sobre los pronunciamientos, los planteamientos que tenían los congresistas, ¿no? Lo que se hicieron de estos 29 discursos parlamentarios estuvieron divididos en dos, en pronunciamientos a favor del enfoque de género y pronunciamientos en contra del enfoque de género, ¿no? Seguidamente, como parte de la metodología, y eso es lo que les decía hace rato, ¿no? Del discurso parlamentario, de los 29 pronunciamientos, intervenciones, del discurso parlamentario que hubo, en una primera codificación se encontraron, ¿no? Mensajes implícitos, eufemismos, ironías, metáforas expresados, ¿no? Los mensajes implícitos eran expresados a través de eufemismos, ironías, hipérboles, metáforas, principalmente de tipo religioso, ¿no? Entonces, mi idea justamente, como decía al inicio en el objetivo, era justamente identificar estos marcos de significado que habían, ¿no? Para, por medio del análisis crítico del discurso, poder develar, ¿no? Esos mensajes implícitos o lo que estaban generando, ¿no? Lo que estaban generando en el sentido que propone Bandich, ¿no? En el sentido de esta reproducción de estructuras de discriminación y violencia en los discursos, ¿no? Que no, a veces no eran implícitos, sino eran muy directos, ¿no? Bien, la base teórica que utilicé, como les decía, bueno, en discurso parlamentario principalmente a Elie, Bitonte y Doom, con las características que proponen, por ejemplo, sobre el carácter institucional de los discursos parlamentarios, el carácter competitivo, confrontacional, el apelo a la emocionalidad de las personas que están escuchando el debate parlamentario. Entonces el lenguaje se torna a veces florido, exagerado también. Importa más cómo se dice que lo que se dice realmente, ¿no? Porque en el desarrollo del debate parlamentario, hubieron muchas mentiras que se dijeron, ¿no? Abiertamente, pero importaba más la manera como se decía. Para análisis crítico del discurso, principalmente el planteamiento de Bandich y, bueno, y los elementos que él plantea, ¿no? Para analizar este análisis crítico del discurso, como la dimensión sociocognitiva, el conocimiento o creencias que hay, ¿no? En la sociedad, la interdiscursividad, ¿no? Principalmente. En legitimación, principalmente también, como ven allí, los de Martín Rojo, Bandich, Berger y Luhmann, varios, ¿no? Marcos de significado también, ¿no? Principalmente el de Boltanski. De hecho, cuando él habla de que son justificaciones que realizan los individuos para validar o invalidar los hechos de otros, ¿no? Eran propicios para los discursos que tenía que analizar, ¿no? Y la legitimación y la polarización como conceptos complementarios, en realidad. Solo complementarios. Y voy. Antes de pasar a los resultados propiamente de la investigación, quería un poco que conozcan qué tipo de discursos se daban en la sesión de interpelación. Aquí tenemos a dos representantes de este partido que les decía de Fuerza Popular,
de este partido conservador, haciendo apelas, o sea, usando textos bíblicos, pero trastocados totalmente. Este es un fenómeno que no solo pasa en Perú, sino en otros países de Latinoamérica también, pero la manera como se ha trastocado incluso citas bíblicas en pro de deslegitimar un enfoque de género, de hecho fue lo que me llamó la atención, ¿no? Por eso investigué el tema. Resulta importante en el contexto actual peruano también. Por ejemplo, decían, ¿no? Optan por la negación, viendo no quieren ver, oyendo no quieren escuchar, tienen el entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido, ¿no? Es una cita bíblica, pero ¿qué les hace, qué lo dice en función a los parlamentarios que estaban defendiendo el enfoque de género, ¿no? Como que fueran personas necias o que no entendían la lógica, ¿no? De por qué no estar a favor de un enfoque de género, ¿no? O de queremos salvar a los niños, vamos a salvar, y sepan que salvación se escribe con sangre, ¿no? O sea, es otro texto bíblico, de hecho, y que, bueno, también fue usado como estrategia de legitimación y polarización, ¿no? Frente a los que probablemente quieren destruir a los niños, ¿no? Si ellos los quieren salvar, pues los otros los quieren destruir. Y así otros discursos también un poco más explícitos, como que el sexo tiene solo como fin la reproducción y el placer, diversos pronunciamientos, ¿no? Que en realidad, cuando yo hablo de congresistas a favor del enfoque de género y congresistas en contra del enfoque de género, los congresistas en contra del enfoque de género tenían como base, y esa fue la categoría central que yo escogí para describir su intervención, el uso de preceptos morales religiosos, ¿no? Para defender su posición. Y por el otro lado, en congresistas que sí apoyaban el enfoque de género, pues la dimensión central, o diré la categoría central, fue la dimensión normativa, ¿no? Como la pongo aquí. Entonces, en este cuadro comparativo, ustedes pueden visualizar más o menos cuáles fueron los marcos de significado que estos usaron para legitimar y para polarizar sus posiciones, ¿no? Como decía, en los parlamentarios a favor del enfoque de género, la dimensión que primaba era la normativa, evidentemente. Se hacía mucha alusión al respaldo institucional, al respaldo en normas internacionales, en normas nacionales del enfoque de género. El discurso, el mayor número de discursos de estos parlamentarios a favor del enfoque de género era justamente en la dimensión normativa, en comparación a los parlamentarios en contra del enfoque de género, donde lo que primaba más era lo moral religioso, ¿no? Y otra diferencia muy interesante es que mientras que los parlamentarios a favor del enfoque de género trataban, como sea, de defender su posición, apelando a la autoridad del Ministerio de Educación como ente rector de políticas educativas, a la autoridad de la ciencia, ¿no? De los expertos, a la función, a la efectividad para la lucha, por ejemplo, contra el embarazo adolescente, para promover una educación sexual integral, diciendo que no había evidencias de que este enfoque hipersexualizaba, homosexualizaba, o sea, todo utilizando estudios, utilizando diagnósticos que se habían hecho, ¿no? Si bien es cierto, todos sus argumentos estaban basados en esto, muy pocas veces usaban el poco espacio que les daban para hablar, para poder desacreditar a sus contendores en este caso, ¿no? Como bien sabían aprovechar los parlamentarios en contra del enfoque de género, aprovechaban cualquier oportunidad para poder desacreditar a sus contendores, ¿no? Salvo uno que otro congresista, uno o dos, que desacredita, por eso acá pongo, ¿no? Desacreditación de grupos religiosos evangélicos ultraconservadores, pero fue un número menor, que lo quise considerar también, porque fue parte, pero no, casi nada, ¿no? Teniendo elementos como para hacerlo. Por el otro lado, en parlamentarios en contra del enfoque de género, hablaba mucho de esta dimensión moral religiosa a la cual ellos apelaban, utilizando preceptos bíblicos, haciendo ver que el otro grupo de parlamentarios estaban alejados de la moral y de las buenas costumbres, de la ética,
y que el enfoque de género iba a generar resultados contrarios. O sea, que había una lógica de la perversidad, justo que también de la cual habla Hirschman, en la que decían que, si bien dicen los parlamentarios a favor del enfoque de género que va a generar igualdad de género, eso es mentira, porque lo que va a generar es hipersexualización, homosexualización, incitación a prácticas como el aborto, porque eso dicen, ¿no? Eso dicen los textos escolares. Y así textual, ¿no? Lo decían, eso dicen los textos escolares, lo cual era falso, ¿no? Importaba más la manera como lo decían que la manera de lo que estaba, del contenido en realidad, ¿no? La representación de estereotipos fue otro de los marcos de significado en estos parlamentarios en contra del enfoque de género. ¿A qué me refiero con este? Habían estereotipos en la sociedad peruana que estaban siendo representados en los discursos de los parlamentarios. Entonces, estos tenían más peso, tenían más poder. La representatividad, por ejemplo, hacían mucha luz, ellos eran los que usaban más las figuras retóricas, por ejemplo, hacían mucho uso de hipérboles, diciendo, por ejemplo, somos millones y millones de padres de familia que estamos en contra del enfoque de género, ¿no? Cuando en la realidad evidentemente no era así, pero las figuras que utilizaban, las figuras discursivas que utilizaban, era pues todo elevado a la potencia, ¿no? Entonces lo que causaba era miedo, zozobra, incertidumbre, ¿no? Porque de hecho, cuando ellos hacían sus intervenciones no se intentaban convencer entre ellos, ¿no? Sino lo que realmente les interesaba era la audiencia que estaba detrás, ¿no? De las pantallas. Entonces, porque cada grupo parlamentario ya tiene una posición definida antes de una sesión de interpelación, ¿no? Solo la vienen a defender. Entonces había ahí varios asuntos de representatividad también, de pseudo representatividad que ellos asumían tener. Tradición, esto y que se ha repetido también, que he visto en otros contextos también latinoamericanos, en razón a que si se está promoviendo el enfoque de género, se está promoviendo un principio foráneo, ¿no? Un concepto foráneo, algo que no pertenece a la patria, a lo nacional, y que si estás a favor del enfoque de género, pues eres un antipatriota, ¿no? Entonces, esto también era muy usado por los congresistas, y la emocionalidad, ¿no? Como eje transversal, porque en todo momento se apelaba mucho a la emocionalidad de las personas, ¿no? Con información falsa muchas veces. Y en todo tiempo también tratando de desacreditar al otro en lo moral, desacreditándolo, principalmente en lo moral, ¿no? Basado en preceptos religiosos. Este es un cuadro que elaboré, no lo voy a leer, pero solo voy a leer 3 de estos ítems, respondiendo un poco a la segunda parte de mi pregunta de investigación, de mi objetivo de investigación. Era un poco analizar cuáles eran estos elementos que se contraponían en el discurso, ¿no? Mientras los congresistas a favor del enfoque de género hablaban de igualdad de género, los otros hablaban de igualdad entre los sexos, ¿no? O sea, no reconocían otro sexo que no sea varón o mujer. Y sexo y género para estos congresistas era lo mismo, ¿no? Entonces ya ahí había ya una clara vulneración, ¿no? Había una clara discriminación por omisión, ¿no? De los grupos LGTBI en este caso, ¿no? O mientras unos hablaban de educación sexual integral, los otros hablaban de educación sexual con principios y valores, ¿no? Era al igual que en el caso que presentaba Berel también, ¿no? Aquí era ninguna identidad es mejor ni peor, decían los que están a favor del enfoque de género, mientras los que estaban en contra decían es una identidad anormal, ¿no? O sea, había una situación muy clara de estigmatizar a los grupos LGTBI, de hecho, y a cualquier iniciativa que pueda defender un enfoque de género, ¿no? Sigo. Un poco para comentarles de cómo fue, bueno, la discusión es bastante amplia, pero me gustaría resumir reflexionar en torno a algunos puntos, ¿no? que yo coloqué en mi discusión. En principio, había en todo el desarrollo de la sesión de interpelación, ¿qué había detrás de, no? Había una dimensión institucional, ¿no? Esa dimensión institucional tenía mucho peso
porque no se trataba de personas discutiendo en una universidad o en una organización, sino eran personas con un poder, ¿no? Con un poder atribuido, pero con un poder que tenía cierta influencia también en la sociedad, ¿no? Y aquello que plantearan podría cambiar el giro de el giro de un país, ¿no? El rumbo de un país en cualquier tema, en este caso lo educativo, ¿no? Entonces, cualquier opinión que dieran o cualquier decisión que tomaran involucraba a los otros peruanos que representaban, ¿no? Y por el otro lado, la dimensión estructural, en el sentido de Bandich en este caso, en el sentido de que habían discursos que estaban legitimando prácticas de discriminación, como decir, por ejemplo, de que el enfoque de género estaba promoviendo otras identidades que se multiplican como letras del abecedario, y lo decían textualmente. Entonces, era una clara alusión a los grupos LGTBI en este caso, ¿no? O, por ejemplo, decir que hay igualdad, como decía hace un momento, ¿no? Que hay igualdad entre los sexos y no entre los géneros, ¿no? Que la igualdad que nosotros reconocemos es la igualdad entre los sexos, porque sexo y género es lo mismo, ¿no? Entonces había una clara alusión, o identidad construida versus identidad natural. También, ¿no? El punto era claro, ¿no? Era claro, era denotar un desprecio, era claro denotando discriminación hacia estos grupos, ¿no? Principalmente en estos parlamentarios en contra del enfoque de género, de hecho. Se invocaba mucho a la moral, ¿no? La moral fundamentada en lo religioso, ¿no? Y bueno, en realidad con los autores que yo he revisado, que me ayudaron a un poco a entender más este tema, si bien es cierto, por ejemplo, Theo van Leeuwen y Chilton, por ejemplo, hablan sobre el cuestionamiento de la moralidad del otro como para derrumbarlo, no he encontrado autores que puedan ampliar cómo el uso de la moralidad puede desacreditar al otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el elemento que se ve en esta sesión de interpelación es justamente esta moralidad basada en preceptos religiosos, ¿no? Porque si bien es cierto, hablan de moral, ¿no? Señalan la palabra moral, pero ¿en qué se fundamenta esta moral para ellos? En lo religioso, ¿no? En el apego a las normas religiosas, ¿no? Como por ejemplo esto del sexo solo con fines reproductivos y no placer, ¿no? Entonces, o placer degradante, ¿no? O el Ministerio de Educación es Sodoma y Gomorra. O sea, ese tipo de pronunciamientos fueron dados allí, ¿no? Varias, ¿no? Yo creo que en un contexto de ascenso de las iglesias evangélicas, porque todos estos parlamentarios eran afiliados a estas iglesias evangélicas ultraconservadoras neopentecostales que hay en Perú. Este ascenso nos abre una nueva posibilidad de investigación en estas sesiones de interpelación frente a estos temas que son tan controversiales, para justamente ampliar toda la base teórica que tenemos, porque no solo es cuestionamiento de la moralidad, sino la moralidad, pero basado en preceptos religiosos, ¿no? Justamente para analizar toda esta dimensión estructural de la cual hablo, de la reproducción, de relaciones desiguales o de estructuras de dominación, no me fue posible con los parlamentarios a favor del enfoque de género, porque pues todos sus pronunciamientos estuvieron basados, no todos, la mayoría de sus pronunciamientos estuvieron basadas en lo normativo, ¿no? Entonces, allí quizás es algo que debo seguir trabajando, de hecho. Y lo que había pensado también, un poco ensayado, en este tipo de sesiones de interpelación o sesiones o debates parlamentarios sobre temas controversiales, pensaba mucho en la idea de la polarización, ¿no? En la idea de qué tan necesario, qué tan beneficioso fue presentar una moción de interpelación sobre el tema del enfoque de género. ¿A quién fue beneficioso? ¿Si a los parlamentarios a favor del enfoque de género o a los parlamentarios en contra del enfoque de género, ¿no? Entonces, no siempre estas oportunidades que aparentemente parecen pues negativas o parecen
que quieren hacer retroceder en cuestiones que ya se ha avanzado en temas de derechos humanos, podría ser como una oportunidad también. Entonces yo he seguido reflexionando mucho sobre mi tema, de hecho, no lo he dejado allí, a raíz también de las clases que tuvimos con la doctora. Y estoy en ese proceso, ¿no? De seguir reflexionando sobre estos procesos de legitimación que se hacen, sobre estos procesos de polarización, a quién conviene, a quién no. Y justamente en base a ello estaba pensando en esto, ¿no? De cuándo es posible aplicar un poco quizás los elementos que yo he tomado en cuenta, no solo a nivel conceptual, sino a nivel teórico. Pensaba yo que ante la existencia de un tema controversial, no sea cual fuera, ¿no? En mi caso fue el tema del enfoque de género, el currículo educativo peruano, que ese tema haya ingresado en la agenda pública, porque ese es otro proceso. Hacer ingresar un tema en la agenda pública requiere otro proceso, pero si ya ingresó en la agenda pública es más fácil, ¿no? Que haya grupos conservadores con soporte institucional, en este caso, como los que había en mi caso, el soporte institucional que tenían era la iglesia, las iglesias evangélicas, ultraconservadoras, de hecho, porque es un cúmulo grande de iglesias, y que haya un opositor con capacidad de dar batalla, ¿no? Como en este caso, creo que también fueron, quizás eso podría ser mejor precisado, pero con capacidad de dar batalla me refiero a que puedan participar del debate, ¿no? Estén en capacidad de defenderse frente a un cuestionamiento como lo que ocurrió, ¿no? Con el enfoque de género. Eso principalmente. Entonces, gracias. Yo sigo trabajando, de hecho, quiero poder compartirlo en un artículo. Entonces, estoy en ese camino y gracias nuevamente. Muchas gracias, Edelmira. Ahora estamos en la fase de los aplausos virtuales.